Buenos días, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a esta importante jornada que tenemos el placer de celebrar aquí en este magnífico foro de la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón y que coorganizamos conjuntamente con la Asociación Española de la Calidad, cuya directora, Marta Villanueva, nos acompaña en este evento y que a continuación nos dirigirá unas palabras. Hemos querido, en esta jornada, para empezar el curso académico 2015-2016, poner a la innovación en el centro de los nuevos ecosistemas del emprendimiento. La innovación es hoy la I pequeña de aquel trinomio I+D+I, que tiene un significado extraordinario. En los años 80, el profesor Castells publicó un libro que fue en su momento pionero en España, titulado España y el desafío de las nuevas tecnologías. En aquel momento, año 1986, el binomio era I+D. Todavía no se había añadido la I minúscula de innovación. Hoy, la fase fundamental en la que muchas empresas están ubicadas, especialmente en territorios como el nuestro, donde el tejido de pymes es tan significativo, es el de la I de innovación. La innovación como vector esencial de un concepto amplio de calidad. Calidad entendida, pues, como apuesta por las tecnologías, apuesta por los nuevos productos, situar al cliente en el centro de nuestras inquietudes y, en definitiva, entender que la responsabilidad social de las empresas con el entorno y con quienes trabajan dentro es también un elemento constitutivo de esa nueva filosofía de la calidad. Esta asociación se llamaba, de hecho, hace muchos años, Asociación Española para el Control de la Calidad. Hace más de 50 años que se fundó, en 1961. Desde los años 90 se llama Asociación Española de la Calidad, precisamente por eso, por ese nuevo concepto de calidad que hoy, unido al de ecoinnovación, nos va a permitir reflexionar sobre la nueva coyuntura que se crea, como decía, relativa a lo que es el emprendimiento, a lo que es la competitividad de las empresas en el año 2015. Queremos hacerlo, pues, con expertos y con profesionales que nos van a trasladar sus experiencias. Queremos conocer también el avance de un estudio sobre la innovación en el sistema empresarial aragonés, donde vamos a ver las debilidades y los puntos fuertes. Puntos fuertes que están por encima, tengo que avanzarlo ya, de la media nacional, lo cual creo que debe ser un motivo de satisfacción para quienes vivimos y trabajamos aquí en esta comunidad autónoma. Y vamos también a reconocer aquellas empresas que han apostado por la innovación abierta, por la cooperación, por la inteligencia colectiva. Y tenemos 4 finalistas que nos harán una presentación a lo largo de la jornada: Urbener, Iberus, Taisi y Mutuamaz, que una de ellas, lamentablemente solo puede ser una de ellas, será reconocida con el premio Open Innovation del año 2015, pero que sin duda alguna las otras 3 también podrán darnos a conocer el esfuerzo que han hecho en esta dirección que estoy describiendo. El concepto de innovación abierta hoy forma parte de todo. Hace escasos días, en un periódico económico de gran relevancia en España, el profesor Ignacio García de Leániz, que es profesor de Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, trasladaba este concepto incluso al análisis de una película recientemente estrenada, que era la 5ª saga de Misión Imposible. Y ponía él de manifiesto, en esta película dirigida por Christopher McQuarrie, ponía él de manifiesto cómo la vieja agencia de Impossible Mission Force, para conseguir sus objetivos logísticos y estratégicos, había decidido cooperar con un agente externo. Y decía el profesor García Leániz, frente a la innovación corporativa, frente a la inteligencia cerrada, lo que se contrapone, y él lo ponía de manifiesto para defender las tesis de lo que hoy aquí vamos a debatir, decía, frente a esto se impone, incluso en esta simbólica y parabólica película a la que me refiero, la idea de inteligencia abierta,
más allá de lo corporativo y la idea de innovación también abierta. Por lo tanto, creo que va a ser útil la jornada de hoy, que nos servirá de aprovechamiento, estoy seguro de ello, en cada una de nuestras organizaciones y que la idea de coinnovación veremos que impregna indudablemente o debe impregnar nuestro tejido productivo si queremos hacer de ese tejido productivo un tejido competitivo, innovador y capaz de competir ante los retos de una economía abierta y global como la presente. Muchas gracias por su presencia, bienvenidos. Y Marta Villanueva, directora general de la Asociación Española de Calidad, tienes la palabra. Gracias, Ramón. Buenos días, señoras y señores. Desde la Asociación Española para la Calidad traslado nuestro agradecimiento una vez más. Desde hace muchos años con el Instituto Aragonés de Fomento mantenemos una estrecha relación porque este instituto apuesta por la competitividad de las empresas y está absolutamente alineado con los intereses de nuestra asociación. Por ende, al Gobierno de Aragón siempre nos encontramos aquí como en casa y la recepción es fantástica, aparecer por aquí en esta tierra tan acogedora y tan cercana. Lo decía Ramón, me ha llenado de satisfacción que recordara a nuestra AEC, cuando entonces era AECC, como el resto de organizaciones que hablábamos de calidad y que incorporaban la palabra control en todas sus denominaciones, porque así nace la calidad en España en los años 60, cuando se hablaba de aseguramiento, cuando se hablaba de control, de inspección, de auditoría, de buscar los defectos, de casi una persecución policial, y en ese momento los aspectos de la calidad se circunscribían a temas absoluta y eminentemente técnicos. En todos estos años, desde el 61 a la actualidad, la evolución de la calidad se ha ido transformando de forma muy resiliente a los momentos económicos en los que se desenvolvía nuestro país. Y el aspecto de control, aseguramiento e inspección ha ido dejando el camino a ámbitos vinculados a la gestión. Porque calidad, entendida en aspecto grande, en aspecto mayúsculo, va de la mano de términos, como apuntaba Ramón en su intervención, como una adecuada gestión ambiental, la ética, la acción social y la responsabilidad corporativa. Por supuesto, la innovación. Por supuesto, todos estos ámbitos que nos llevan a los principios básicos de la calidad y que no dejan de ser que la calidad es la que ayuda al despliegue estratégico de una organización y tiene que llevar interiorizado como un sine qua non algo más allá de lo que ya respiraba en sus comienzos, la mejora continua, la mejora incremental. No nos quedemos exclusivamente en eso, que por supuesto siempre tenemos que seguir mejorando. Para ser distintos, para diferenciarnos y para ser competitivos en el mercado, hay que dar un paso más, y la innovación disruptiva y la mejora disruptiva forma parte de la visión y de la visualización de los máximos responsables de nuestras instituciones. Y seguiremos defendiendo esto. En los últimos años, la AEC se ha ido introduciendo y ha ido formando parte de este movimiento de la innovación. En este momento somos más de 1.700 empresas las que conforman el grupo asociativo de la AEC, y ese movimiento se canaliza a través de distintos ecosistemas de creación de valor y de debate que son nuestros comités y comunidades. Decidimos constituir la comunidad AEC de la innovación, cuyo presidente hoy está con nosotros, y todo el equipo de gobierno que conforman esta comunidad, y que hoy ya está representada por más de 150 empresas. Empezaron a debatir de aspectos un poco más allá de lo que innovación se vinculaba a la I+D+I, y hablaban del término de cultura de la innovación, e incluso apostaron por una definición de cultura de innovación. Y tras un debate muy amplio, extenso y exhaustivo, avalaron y apostaron por el estudio de cultura de innovación que ha liderado la Asociación Española para la Calidad desde el año 2013.
Iniciamos este proyecto con ilusión y con cierto miedo, porque el vínculo de la innovación y la calidad todavía no se tenía del todo interiorizado en este país. Y ha sido un viaje apasionante, donde ya se posiciona la innovación dentro del ámbito de la calidad. Nos queda mucho por explorar y nos ha permitido presentar en el mes de abril el primer ICI, Índice de Cultura e Innovación España 2015, de la mano y como compañero de viaje a través de nuestro partner estratégico DICERE, que luego trasladará los resultados aquí en Aragón. Este apasionante viaje nos indica el clima innovador, la visión innovadora que tiene cada uno de los empleados de nuestra organización. Y hemos podido tocar, testar e identificar cómo lo sienten y cómo lo viven más de 9.000 personas en este primer estudio, que no ha hecho más que empezar en una carrera por hacer de las empresas españolas algo más competitivo, más diferencial y de creación de valor a largo plazo y de empleo. Vamos a seguir en esta dinámica. En el mes de marzo firmamos un acuerdo con el Instituto Aragonés de Fomento para iniciar un proceso de ICI en Aragón, cuyos resultados conoceremos inmediatamente, pero que, como apuntaba Ramón, son extraordinarios. Y esto, como les indico, no ha hecho más que empezar y vamos a continuar con esta dinámica de búsqueda en la que la calidad va absolutamente de la mano de la innovación. No existe otra forma de hacerlo. Yo, sin más, pues agradecerles a todos su asistencia, agradecer una vez más al Instituto Aragonés de Fomento pues su colaboración, y espero que sea muy productivo para todos ustedes este tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias.